muy poca gente puede aprender inglés. Los principiantes nunca avanzan. Y si no tenés clases todos los días, mejor ni lo intentes. Seguro escuchaste todas esas frases, ¿no? O peor, seguramente lo pensaste vos a eso. Hoy vamos a hablar de este pensamiento, de estas ideas y de estas cosas que la gente piensa cada vez que quiere empezar a estudiar inglés. Y todo esto que mencioné es una gran y enorme mentira. Vamos a eso. Ya escuché un montón de veces estas frases. De un montón de personas también, de familiares, amigos, alumnos, incluso de gente que nunca se sentó a estudiar un idioma, en este caso inglés. Y ya desde el primer momento te dicen, no, yo con esto no puedo, a mí no me sale, ni siquiera lo voy a intentar porque no entiendo nada. Y también voy a confesar algo porque es normal, todos hemos tenido alguna vez alguna desconfianza o algún miedo de no poder llegar a realizar algo. Esto es normal, pero de ahí a que te bloquee y directamente no intentarlo, hay un camino extenso, diría. Digamos que una de las cosas más visibles es cuando vos ves que alguien más está avanzando rápido, solo o con guía, o algún profesor o algún tutor o alguien con algún estatus alto, digamos, te haya hecho sentir de que no podés avanzar y de que no servís. Digamos que tu mente automáticamente bloquea esa parte y decide directamente ni esforzarse en hacerlo. Y dice, bueno, esto no es para mí, y esa es la excusa que normalmente se escucha. La peor parte de esto es que uno cuando escucha esas cosas se lo cree. Y ahí es cuando está el problema. El problema de todo esto, cuando un alumno decide finalmente poder estudiar o poder formarse o poder aprender un idioma, es que ellos no ven un avance de un día para el otro como quisieran. Todos vienen y me dicen, no, yo quiero aprender inglés, pero tengo una entrevista la semana que viene, quiero hablar, quiero, no sé, mejorar la pronunciación, quiero usar bien la gramática. Y la realidad es que si no tenés un idioma, no lo pudiste estudiar en ningún momento antes, de una semana para la otra es muy difícil aprender todo un idioma. Sí podés avanzar, sí podés aprender cosas, te pueden servir para la entrevista o lo que sea, pero no vas a aprender un idioma desde el inicio a fin en una semana. Por eso siento que los alumnos no aprecian tampoco los avances que se van haciendo, así sean pequeños, a lo largo de cada clase o a lo largo de cada semana. Entonces, como no los ven, como ellos no son conscientes de ese avance, así sea chiquito o grande, ahí es cuando viene un protagonista muy importante en esto, que es la frustración. Se frustran, se bloquean, no quieren seguir. Lo primero que quieren hacer es dejar de estudiar, tirar la toalla y decir, no, ya está. ¿No ves que no me sale? Yo te dije que no me salía, que no entendía, que no era para mí. Simple y llanamente porque no supieron valorar ese primer paso o esos primeros pasos y esos pequeños cambios iniciales en lo que es el progreso del estudio de un idioma, en este caso de inglés. La realidad de todo esto también es que esos pequeños cambios o ese aprendizaje que se tiene a lo largo de las clases también se ve reflejado en el motivo en el que el alumno tiene, porque cada persona, cada alumno que estudia el idioma tiene una razón distinta por la que lo aprende. Hay gente que quiere viajar, hay gente que quiere trabajar, hay gente que quiere formarse en otra carrera y estudiar algo, o hay gente que simplemente lo aprende porque le gusta o porque le gustaría aprender un idioma nuevo que nunca tuvo y en ese caso es mucho más relajado. Pero siempre depende del motivo o de la razón, va a también depender la responsabilidad con la que te la tomes y también un poco el cómo veas el paso a paso, ¿no? Porque generalmente el que tiene que usar el inglés para el trabajo o para una entrevista o para algo un poco más serio, normalmente se lo toma bastante en serio, pero a veces esto de la frustración, de no tengo tiempo, de ciertas excusas que se ponen en el medio generalmente, hacen que esa frustración siga y siga y siga hasta que llega un punto que sí ven cierto cambio. Entonces ahí es como que se ponen contentos y está todo bien, pero al principio es donde más cuesta, porque es donde enseguida quieren dejar, enseguida quieren desligarse
porque no están viendo lo que ellos quieren ver de una semana a la otra o de un mes al otro. Entonces ahí es cuando está el problema. La primera afirmación es: muy poca gente puede aprender inglés. Esto es, yo lo comparo con algo que yo no sé hacer, que es, por ejemplo, manejar, conducir el auto. Yo no sé manejar y es como decir que mucha gente no puede manejar. No, o sea, es errado, porque es verdad que hay gente que aprende más lento o más rápido que otros, pero no quiere decir que no se pueda manejar. Es una habilidad que muchos tienen, y el que no la tiene es porque no quiere, quizás, que ahí está la diferencia, ¿no? En mi caso, a mí manejar me genera un miedo, pero no quiere decir que yo no sea capaz de aprenderlo. De hecho, tengo la intención de hacerlo pronto, pero con el inglés pasa exactamente lo mismo. Es una habilidad que se construye progresivamente, y si uno no la quiere tener, ahí es cuando está el problema, no porque no lo pueda hacer. Hay muchos alumnos que necesitan mucha guía, mucha contención, mucho seguimiento, y otros por ahí no tanto. Algunos son más estructurados, otros menos estructurados, pero lo importante es que cada persona encuentre su camino para poder aprender el idioma y para poder, digamos, decir, encontré el método justo, porque eso también es cierto. Estamos acostumbrados a un método estándar, por así decirlo, de estudiar el idioma, y no se ajusta a todo el mundo. Hay gente que le gusta mucho, que le parece entretenido, que le parece útil, y hay otros que no, que simplemente no les parece, no entienden, les parece aburrido. Entonces, si a alguien, por ejemplo, que le gusta la música y le gusta simplemente salir a tocar de oído, si vos lo sentás a leer un libro de música con partituras y demás, lo que tenga la música, que no lo sé muy bien, no es que no lo pueda hacer, sino que le va a costar, porque la persona necesita un método distinto para justamente quizás adquirir eso que le falta para que pueda seguir o aumentar o mejorar el estilo en el que toca o en el que utiliza la música. En inglés lo mismo. La idea o la intención es que haya un método y un tipo de estudio y un tipo también de seguimiento que se pueda hacer semana a semana o día a día, para que el alumno esté contento con eso y que se sienta cómodo de poder estudiar de esa manera y que le sirva por sobre todo. Lo que pasa que algo que también voy pensando a medida que hablo es que confundimos el no puedo con no me funcionó lo que ya hice. Y es real que lo que a mí me sirve al otro no, o quizás sí, no lo sé. Pero por suerte hoy en día tenemos muchas maneras de poder aprender un idioma y muchos métodos en los cuales podemos ver ciertos cambios, ya sean para mejor o para peor, porque también es bueno saber qué es lo que no nos sirve para poder descartarlo de raíz y usar algo que sí nos sirva. Y hay cosas que nos van a servir hasta cierto límite y otras nos van a servir un poco más allá. Entonces es importante probar, es importante tener varias aristas. Eso yo creo que es fundamental para poder entender cómo funciona la mente de cada persona por individual y elegir el método correcto para justamente llegar a ese objetivo. La otra frase de hoy al inicio fue: los principiantes no avanzan. Y esto yo lo asocio literalmente con la falta de paciencia. Porque, como dije hoy, que ya expliqué un poco sobre esto, hay muchos alumnos que necesitan ver el cambio radical de una semana para la otra. Y no funciona así. No funciona así porque imagínense que ustedes están hablando su idioma madre, o los idiomas que conozcan, pero particularmente hablamos de aprender inglés. Ustedes usan su idioma madre o el idioma que sea durante todos los días, y de una semana para la otra quieren agregar un otro idioma, un nuevo idioma, completamente 100% como lo harían en su lengua madre. No se puede. Sí, lo que se puede es de una semana para la otra internalizar cosas nuevas, entender cómo funciona nuestra propia cabeza para poder aprender el idioma y ya empezar de a poquito haciendo ese clic semana tras semana. Y por supuesto ir incorporando las cosas nuevas del idioma. Pero es importante que uno se pueda conocer bien y conocer cómo estudiamos, cómo entendemos y qué es lo que nos queda mejor a nosotros. Hace un par de clases atrás, esto lo quiero decir como ejemplo para que vean la falta de paciencia
y también la no valoración de lo que se va aprendiendo. Uno de mis alumnos me dijo, no puedo hablar, no siento que esté aprendiendo algo, no sé si está bien lo que estoy haciendo. Y yo le empecé a preguntar por palabras o frases que habíamos visto, que habíamos trabajado, o por ahí le hice una pregunta, me acuerdo, en un tiempo verbal particular, para que a ver si yo podía ver si me respondía y si sabía. Me respondió todo. La pregunta me la respondió con algún que otro error, pero me la respondió, me entendió primero y después me respondió. Y las palabras o frases que le pregunté las tradujo automáticamente y se acordaba lo que significaban. Y eso habíamos tenido pocas clases, 2, 3 clases. Y ahí donde yo digo, qué lástima que esta persona, este alumno particular, no sepa valorar el progreso que está teniendo, a pesar de que sea mínimo por las únicas 3 o 4 clases que hemos tenido a ese momento que me consultó eso o que me dijo eso. Entonces, esto es algo que pasa muy seguido, tanto en gente que inicia, que son los que más tienen este complejo, y también hay gente que está avanzada, porque hay mucha gente que ya viene avanzada y que también esperan ver un cambio muy grande en poco tiempo, y no funciona así. Y la tercera afirmación que dijimos al principio es: si no tenés clases de inglés todos los días, mejor ni lo intentes. Y esto es otra enorme mentira. Si esto fuera así, no podríamos aprender absolutamente nada. No podríamos aprender a tocar un instrumento, no podríamos aprender a bailar, no podríamos aprender a manejar como yo, no podríamos aprender nada, ningún tipo de habilidad, porque no todas las artes o las habilidades se enseñan cada uno de los días de la semana. La clave no es estudiar con un profesor y tener la clase per se todos los días de la semana. Lo importante acá es tener la clase cuando se tenga, 1 vez, 2 veces, 3 veces a la semana, y el resto de la semana mantener el contacto con el idioma. Porque si uno, que es lo que siempre repito en las clases, si vos tenés la clase 1 vez por semana, suponete los lunes, abrís la compu, tenés la clase durante toda esa hora, la cerrás y la volvés a abrir al lunes siguiente, lo más probable no es que solamente no te acuerdes lo que aprendimos o que no lo tengas muy en cuenta, sino que hasta que capaz lo perdés, hasta retrocedés. Es algo que yo siempre aclaro a los alumnos. En la semana estudien, repasen, lean. Para eso les doy el material, para eso les comparto la plataforma, para eso todo, para que después de la clase se empapen con las cosas. Escuchen podcasts, canciones, lean algo, hagan la tarea. La tarea yo no se las doy porque soy mala o porque quiero molestarlos en la semana, sino que para que justamente tengan la excusa de poder tener el contacto con el idioma, particularmente hablando. Y conectado a esto, que muchos de los alumnos siempre vienen con el bueno, yo lo hago pero no tengo tiempo, trabajo todo el día. Siempre hay un montón de excusas en el medio que por supuesto es entendible porque cada uno tiene un montón de responsabilidades. Pero acá lo que yo siempre digo, que es normalmente en las clases salen estos temas, es que yo prefiero que haga un poco, que por día le dedique, 10 minutitos, 15, si tenés suerte media hora, pero constante, ¿no? Que no tengamos la clase el lunes, vos el miércoles repasás y ya hasta el lunes no tocas nada y repasás capaz que el miércoles, 6 horas del día. No, yo prefiero que sea repartir esas 6 horas por los otros 6 días, media hora por día, y yo estoy mucho más feliz porque tuviste contacto toda la semana y es otro tipo de resultado. Y esto que cuento de ofrecerle a los alumnos que estudien, o proponerles, mejor dicho, que estudien 10, 15, 20 minutos al día para refrescar todo lo que se vio y también ir avanzando, porque en el material que yo les doy para las tareas, en mi caso, normalmente tienen cosas nuevas, vocabulario y demás. Siempre les doy herramientas para que estén buscando el significado. Muchos de ellos, si logran hacer esta rutina, tienen muy buenos resultados. Y me ha pasado con varios de los alumnos. Entonces, no es algo imposible, no es algo descabellado, no es algo que no se pueda hacer o que no funcione. El tema es tener la responsabilidad de hacerlo y la dedicación para poder hacerlo. Pero la idea es que tengamos o que lo tomemos como responsabilidad si realmente queremos tener el idioma en nuestra cabecita.
Y créanme, esto no es magia, es constancia, es dedicación. Y esas dos cosas son dos cosas de todas las que se necesitan para poder aprender cualquier cosa, no solamente inglés. Pero en este caso, como estamos abocados al inglés, constancia es una de las cosas. La otra es dedicación, responsabilidad, entusiasmo, porque no es algo que uno lo están obligando, alguien te está diciendo tenés que. Es un entusiasmo propio por algún objetivo que está más allá, porque ustedes sean conscientes de que el inglés que ustedes aprendan no es porque aprendan y queda ahí, es un medio es algo que les va a abrir una puerta el día de mañana. Entonces véanlo con esos ojos, de poder saber que aprender ese idioma les va a dar una cosa mucho más allá de lo que tienen hoy. Paciencia es la otra, importante. Conózcanse, ténganse paciencia, sepan esperar y sepan confiar en el proceso, porque esa es la idea. Llega, capaz que un poco más tarde de lo que ustedes pensaron, o incluso antes, pero llega. Y por sobre todo, tengan acá un objetivo claro. Si ni ustedes saben a dónde quieren llegar, mucho menos el profesor. Entonces, tengan en cuenta que esto es la base para poder decir, me voy a sentar a estudiar inglés. Todas esas cositas, ténganlo en cuenta cada clase que se conectan y cada día que se pongan a estudiar algo, esos 10, 15, 20 minutos para poder repasar inglés. Estos pilares, por llamarlos de alguna manera, son los que nosotros en Fluency tenemos muy en cuenta a la hora de tomar alumnos nuevos, a la hora de empezar las clases con una persona que necesita cambiar ese paradigma o cambiar ese ritmo de vida. Acá en Fluency van a encontrar clases personalizadas, grupales, de a dos, de habla, escuchar, mejorar todas las habilidades, todo lo que necesiten. Pero por sobre todo, lo que van a encontrar en Fluency es un espacio en el que nadie les va a decir, no, vos no podés o vos no servís. Al contrario, siempre motivando y alentando para que esa persona continúe ese camino y llegue a donde quiera llegar. Poder cambiar literalmente el ritmo de vida y llegar al objetivo que la persona se propuso. El inglés no es para pocos, es para todos aquellos que realmente decidan emprender este camino. Que no es fácil, nadie dice que es fácil, pero que sí es con un gran desafío y un gran destino. Mi recomendación para esto es que no dejes que un comentario de alguien de forma despectiva o tu propia ansiedad o impaciencia también te nuble este camino, porque es algo muy personal. Y si dejas que otra persona o otra situación te puede influenciar negativamente, no sirve, realmente no sirve. Y así es como se puede llegar a un resultado enorme y a un cambio de vida completo. Este video es con el objetivo de poder ayudar a quienes están en este proceso, porque sé que es algo complicado, sé que es algo difícil de poder llegar a concretar. Muchos deciden tirar la toalla, otros no, y todos son bienvenidos. Entonces creo que este video es un poco más motivacional quizás. Espero que quien lo vea le dé un abrazo virtual y pueda tomar lo positivo de esto. Gracias por haber llegado hasta acá, de haber escuchado, de haber sido parte, porque yo me siento en casa, siempre hablando de estas cosas, porque es algo que manejo literalmente cada día. En mis alumnos lo veo muy reflejado, sobre todo del inicio, así que siento que es algo que no solamente les puede servir a ellos, sino a quienes todavía no conozco. Así que ojalá esto sea de utilidad para todos. Dale like al videito, suscríbete en nuestro canal. También te vamos a dejar las redes por algún lado para que nos sigas y no te pierdas nada de lo que hacemos en Fluency. No te pierdas los podcasts en inglés que dejamos acá en YouTube y por lo pronto nos estamos viendo en el próximo video. Gracias y bye.